El siguiente programa con el patrocinio de Tu Futuro Abogados en Pensiones. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Citacom. Qué bueno que nos estén acompañando la noche de este lunes 27 de septiembre del año 2021. Estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Medellín para hablar de pensiones. Y hoy pues vamos a hablar justamente sobre 5 casos en los que procede el reajuste o reliquidación pensional. Por eso los estamos invitando a todos ustedes para que hagan parte de esta mesa, se comuniquen con nosotros, participen y nos comuniquen todas sus inquietudes. ¿A través de qué mecanismo? Tenemos varios. El primero es la línea telefónica que ustedes pueden marcar, 403-7801, 403-7801, y también pues hacer lo siguiente, enviarnos sus mensajes a través de un mensaje de voz, un mensaje escrito, a través de la línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. Y le doy la bienvenida a esta hora a la doctora Paula Andrea Escobar de Tu Futuro Abogados, quien es nuestra asesora del día de hoy para hablar sobre este tema. Doctora, buenas noches, bienvenida a Citacom. Buenas noches para todos, un saludo. Bueno, doctora, vamos a hablar de estos 5 casos en los que procede el reajuste o reliquidación pensional. ¿Y cuándo se tiene más semanas en el reconocimiento de estos casos? Bueno, entonces el primer caso en que procede el reajuste pensional es cuando nos reconocen la pensión y no nos tienen en cuenta todas las semanas cotizadas. Es decir, que al revisar la resolución encontramos que no se nos tuvieron en cuenta el total de semanas cotizadas. ¿Y esto en qué caso puede darse? Primero, porque haya una inconsistencia en la historia laboral, donde hayan unas semanas no contabilizadas en nuestra historia. Entonces ahí tendríamos que hacer una especie de corrección de historia para posteriormente pedirle nuevamente a Colpensiones que se nos tenga en cuenta las semanas completas y nos reajuste el porcentaje o la tasa de reemplazo que produce pues ese reajuste pensional. También puede ser, por ejemplo, que no nos tengan en cuenta los certificados CETIL de los tiempos públicos laborados y que, si bien fueron aportados a Colpensiones, Colpensiones no los haya tenido en cuenta, o que nunca los aportamos a Colpensiones, por lo tanto, pues obviamente Colpensiones no lo tuvo en cuenta. Entonces, al totalizar la semana nos damos cuenta que teníamos más semanas de las reconocidas por Colpensiones y que por ende este número de semanas adicionales nos generan un reajuste en la pensión. Resulta que cuando vamos a liquidar la mesada pensional, recordemos que hay que liquidar 2 aspectos. El primer aspecto es el ingreso base de liquidación, que es el promedio de salarios. Y el segundo aspecto es la tasa de reemplazo, y esa tasa de reemplazo depende del número de semanas que hayamos cotizado. Entonces, cuando encontramos semanas adicionales, en muchos casos, obviamente no en todos, habría que analizar cada caso concreto, pero en muchos casos cuando encontramos semanas adicionales, sea por inconsistencias o sea por certificado CETIL o por cualquier otro motivo que encontremos más semanas, posiblemente esa tasa de reemplazo va a subir el porcentaje y por ende sube la mesada pensional. Doctora Paula, ¿ahí caben esas primeras semanitas por allá que trabajó uno en los primeros años que de pronto tuvo un bache y esas semanas no las tuvieron en cuenta? ¿O ahí cómo se Todas las semanas que podamos recuperar pues son bienvenidas a la historia laboral, porque hay personas que trabajaron con alguna empresa y la empresa sí le cotizó, pero por cualquier número patronal, por cualquier inconsistencia, por muy mínima que sea, no le salen en la historia. Pero tenemos las pruebas de que trabajamos, tenemos el certificado de la empresa donde consta que cotizamos al sistema de pensiones, se corrige la historia laboral para que se sumen esas semanas y puede dar lugar a un reajuste en la tasa de reemplazo que incrementa el valor de la mesada pensional. Doctora, esas semanas que usted dice que pueden estar por ahí por fuera, que no se tuvieron en cuenta, una persona cómo las puede, o sea, cómo se puede enterar de que tiene esas semanas ahí y que no se le tuvieron en cuenta? Uno, pues obviamente en el tema de la historia laboral que le entregan cuando se va a pensionar, ahí aparecen todas. Pero ¿cómo puede una persona llevar como ese consecutivo? Bueno, entonces lo primero es que obviamente cada persona sabe con qué empresas laboró. Entonces es ir revisando nuestra historia. Yo les aconsejo que año tras año
generemos una historia de semana nueva para que revisemos que todas las semanas de ese año pues estén debidamente acreditadas. Y empecemos a recordar. Muchas veces nos visitan clientes que no recuerdan bien de qué año a qué año laboraron con tal X o Y empresa, pero si nosotros mismos nos acordamos, ¿cómo hacemos para que nuestro abogado pueda hacer algo? Entonces lo importante es hacer memoria en qué empresas estuvimos, de qué fecha a qué fecha, hacer relación, bueno, cuando trabajé en tal parte, cuando mi hijo se graduó, cuando nació tal otro hijo, o sea, empezar como a hacer relación con fechas y empezar a recordar con qué empresas trabajamos para poder pedir certificados laborales si aún existen las empresas y poder recuperar esos tiempos de servicio que no aparezcan en nuestra historia de semanas. Ahora la virtualidad nos ofrece muchas garantías y una de ellas es precisamente esto. A través de los diferentes fondos se puede uno meter a las páginas e ir descargando esos certificados año a año. Exacto, es descargar la historia de semanas. Cuando estamos en un fondo privado, normalmente ellos expiden extractos, pero en los extractos pues hay valores en pesos, lo que tenemos acumulado en el régimen de ahorro individual, pero no, necesitamos verificar la historia de semanas, que todas estén debidamente acreditadas, que no tengamos vacíos en nuestra historia de semanas para poder tener un total ya identificado y poder calcular nuestra mesada pensional pues de una manera concreta. Doctora Paula, ¿cuándo no se aplica el IBL más favorable? Bueno, entonces, el segundo evento en que podemos pensar en que podemos acceder a una reliquidación pensional o a un reajuste pensional es cuando no nos aplicaron el IBL más favorable. ¿Qué es el IBL? Ya sabemos que el IBL, el ingreso base de liquidación, es el promedio de salarios con los cuales cotizamos al sistema de seguridad social en pensiones. Y cuando estamos en Colpensiones nos tienen que aplicar el IBL de toda la vida o el IBL de los últimos 10 años. El IBL de toda la vida, pues como su nombre lo indica, es coger los salarios cotizados en toda la vida laboral, promediarlos, actualizarlos, obviamente con los IPC, indexarlos y promediarlos. Y el de los últimos 10 años, también hacer lo mismo, actualizarlos y promediarlos. Y el IBL que le dé más favorable al afiliado es el IBL que el fondo de pensiones, en este caso Colpensiones, debe aplicar. El más favorable para el afiliado. Entonces Colpensiones hace los dos promedios, el de toda la vida y el de últimos 10 años. Y el más favorable para el afiliado, ese promedio debe aplicar. Si observamos que no nos aplicaron el IBL más favorable, que al hacer el promedio nos aplicaron el de últimos 10 años, pero resulta que era más favorable el de toda la vida, pues podemos pedirle a Colpensiones que nos aplique el de toda la vida. Sin embargo, ellos vienen haciendo bien la tarea. Cuando estaba el Seguro Social, no tanto. O sea que personas que se pensionaron cuando existía el Seguro Social, pueden existir todavía personas con IBLs más liquidados. Quienes están pensionando con Colpensiones, ellos vienen haciendo bien la tarea de hacer los dos IBL, calcular los dos y aplicar el más favorable. Es en el caso de Colpensiones, en el caso de los fondos privados. En el caso de los fondos privados, como allí nos pensionamos de acuerdo al capital que tenemos acumulado, entonces allí no importa qué promedio de salarios hemos tenido, porque allí lo que importa es qué capital hemos acumulado. Mientras en Colpensiones sí interesa conocer qué promedios hemos manejado para poder liquidar al final de nuestra vida laboral qué mesada pensional vamos a recibir. Doctora Paula, en lo que usted nos habla de Colpensiones es bien interesante. Entonces, supongamos una persona que en su juventud cotizó 10 años con un salario alto, dejó de cotizar por algunos años y los últimos 10 años, cuando ya vio que se le iba acercando la edad, comenzó a cotizar, pero sobre el mínimo. Entonces, ese tiempo muerto no se tiene en cuenta en el caso de promediar, por ejemplo, el total. No, cuando vamos a promediar el IBL de toda la vida, ¿qué hace Colpensiones? Toma salario por salario cotizado, o sea, cada IBC, cada ingreso base de cotización, efectivamente cotizado. Cada uno debe actualizarlo a la fecha en que nos van a reconocer la pensión. O sea que ese valor no es lo mismo 1 millón de pesos del año 99 a ese 1 millón de pesos traído a valor presente, indexado, actualizado con los IPC a hoy, ¿cierto? Ese valor se actualiza porque eso no puede perder valor adquisitivo, se actualiza y ya con esos valores actualizados se promedia. O sea que esos tiempos en los que no se tuvo cotizaciones, pues no entran dentro del promedio. Doctora Paula, ¿en qué números la pueden contactar? ¿En qué ciudades hace presencia Tu Futuro Abogados? ¿Cómo pueden llegar a ustedes las personas que necesiten asesoría en cuanto a este tema o cualquier otro tema de pensiones?
Bueno, estamos ubicados en Medellín, en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501. Y el teléfono es 514-1187, 514-1187. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, en la calle 20, entre Sexta y Séptima, en la oficina 905. El teléfono es 340-2404. También pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. Visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Muy bien, vamos a ir a un pequeño corte. Ya regresamos con más en Cita Con. Es pensionado como docente del 2277. Tiene derecho a la pensión de vejez o a la devolución de saldos por tiempos cotizados en el sector privado. Son compatibles. Consúltenos al 310-665-8193. 310-665-8193. Está vinculado al magisterio como docente del 1278, pero laboró bajo la vigencia del 2277. Recuperamos su régimen pensional anterior. Consúltenos al 310-665-8193. 310-665-8193. Gracias por continuar en compañía del canal Cosmovisión. Recuerden, se pueden comunicar con nosotros a través de la línea 403-7801. Estamos en directo. Si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto al caso de ustedes, nos llaman y la doctora Paula pues les está allí solucionando de acuerdo a ese primer caso que ustedes nos presenten a través del teléfono. También nos pueden hacer enviar su caso en particular al 310-665-8193, 310-665-8193, que la doctora Paula responde personalmente esta línea de WhatsApp. Doctora Paula, ¿cuándo no se aplica la norma correcta? Bueno, entonces el tercer caso en el que podemos pensar en un reajuste pensional es cuando no nos aplicaron la norma correcta, cuando no nos aplicaron la norma a la que teníamos derecho. Por ejemplo, hay muchísimas personas beneficiarias del régimen de transición. ¿Quiénes eran los beneficiarios del régimen de transición? Los hombres que tenían más de 40 de edad al 94, las mujeres más de 35,
los que tenían más de 750 semanas al 2005 y cumplieron requisitos de edad y semanas antes del 31 de diciembre del 2014. Pero resulta que muchas de estas personas que estaban en transición que significa que no nos apliquen la nueva norma, sino que nos apliquen la norma anterior, que nos respeten las normas anteriores. Ese es el régimen de transición. Muchas de estas personas se trasladaron en su momento a los fondos privados, pero alcanzaron a regresar a Colpensiones. Y cuando Colpensiones le reconoce la pensión, a pesar de haber estado en un fondo privado y regresar, le reconoce la pensión Colpensiones, no le respetó el régimen de transición por el hecho de haberse ido y haber regresado. Entonces, perdieron el régimen de transición con ese traslado de régimen. Y cuando les reconocen la pensión, se la reconocen sin transición y con ley 100 o ley 797, que es mucho más desfavorable a lo que hubiese correspondido con transición. Entonces, esas personas a los que no les aplicaron la transición, no les aplicaron la norma correcta en la pensión, podemos demandar, pedir que se declare ineficaz ese traslado que tuvo al fondo privado para que recuperen el régimen de transición y al recuperarlo ya podamos acceder a la norma correcta. Muchas personas de transición tienen derecho al 90%, por ejemplo, de tasa, mientras que con la ley nueva o la ley 100, pues que ya no está nueva, pero con la ley nueva, máximo llegan ley 797 al 80%. Entonces, por eso quienes tenían régimen de transición y lo perdieron, al trasladarse, podemos recuperar la transición, que nos apliquen la norma correcta y acceder a un reajuste pensional. Doctora Paula, ¿y cuál es ese proceso que una persona debe surtir para que se le reconozca? Entonces, no es simplemente demandar para que nos apliquen la transición, porque como ya sabemos, al irse al fondo privado y regresar, perdimos esa transición. Tenemos que demandar para que se declare ineficaz el traslado que se hizo al fondo privado, al régimen de ahorro individual. Y como consecuencia de esa ineficacia, por la falta de asesoría, la falta de información, porque no nos explicaron las consecuencias que nos traería ese traslado, de haber perdido la transición, entonces demandamos la ineficacia, recuperamos el régimen de transición y pedimos el reajuste. Y eso se hace mediante un proceso ordinario laboral, ante un juez laboral de circuito, y pues es una demanda como las demás, que puede tardar 2 años, 3 años, 4 años, pero nos van a reconocer un retroactivo de ese reajuste pensional. Normalmente es el retroactivo de los 3 años anteriores al momento en que hicimos la reclamación. Doctora Paula, ¿cuándo se aplican los criterios jurisprudenciales? Bueno, entonces, la quinta opción para obtener una reliquidación, un reajuste pensional, es en varias ocasiones o en varios casos en que ya nos han contemplado en reiteradas sentencias de nuestros tribunales. Por ejemplo, Colpensiones reconoce hasta 1.800 semanas. De ahí en adelante no reconoce más semanas. Y liquida la tasa de reemplazo hasta las 1.800 semanas. Pero por criterio jurisprudencial del Tribunal de Medellín, por ejemplo, y el Tribunal de Cali, que también ya hemos obtenido fallos favorables, esos tribunales tienen en cuenta las semanas posteriores a las 1.800, en aras de poder lograr la tasa máxima, que es el 80%. Entonces tenemos personas que por el ingreso base de liquidación, que es alto, no llegaron al 80% hasta las 1.800 semanas, pero al incrementarle ese número de semanas que cotizaron 2.000, 2.100 semanas, al sumarle y a tenerle en cuenta esas semanas que cotizaron también, le sube 1.5 por cada 50 semanas adicionales. O sea, finalmente esas semanas no se devuelven, se tienen en cuenta, pero... Exacto, las tienen en cuenta, pero como Colpensiones hace un corte a las 1.800, ya sabemos que judicialmente podemos demandar y lograr que nos tengan en cuenta las semanas posteriores a las 1.800 para subir la tasa de reemplazo, ¿cierto? Ese es un criterio jurisprudencial que tiene el Tribunal de Medellín y el Tribunal de Cali, donde nosotros pues litigamos y hemos obtenido fallos favorables en este tema. También, ¿cómo podemos demandar? Por ejemplo, personas que están en régimen de transición, les aplicaron ley 100 o les aplicaron ley 71 del 88, que era la norma que permitía sumar tiempos públicos y privados con régimen de transición, pues la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que antes estuvo negando, ya está concediendo. ¿En qué sentido? A que las personas que cotizaron tiempos públicos y privados con régimen de transición
pueden aplicarles el decreto 758 del 90, que es el que llega hasta el 90%. Entonces, personas que tengan tiempos públicos y privados con régimen de transición, podemos analizar la posibilidad de demandar para llegar inclusive hasta el 90%. Eso también es un criterio jurisprudencial de nuestra Corte Suprema de Justicia. Doctora Paula, quienes estén como en un caso similar, que pronto crean que pueden tener esa alternativa, ¿cómo la pueden contactar? ¿En qué ciudades nuestros clientes cómo se pueden conectar con usted? Bueno, entonces estamos en Medellín, ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la Oriental con la Playa, en la oficina 501, y el teléfono es 514-1187. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, en la oficina 905, y el teléfono es 340-2404. También pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193, visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Muy bien, vamos a ir a un pequeño corte, ya regresamos con más. Laboró con entidades públicas como contratista, pero bajo subordinación. En Es Tu Futuro Abogados demandamos el contrato realidad y obtenemos el pago de sus prestaciones laborales. Consúltenos al 310-665-8193. 310-665-8193. Gracias por continuar con nosotros y pues continuamos hablando el día de hoy sobre los 5 casos en los que procede el reajuste o reliquidación pensional. Y doctora, con respecto a la reliquidación, ¿qué documentos necesitamos para hacer esa solicitud? Bueno, entonces lo primero que debemos hacer para analizar la viabilidad, porque una cosa es analizar la viabilidad, después hacer la reclamación, en principio sería la resolución que nos reconoce la pensión, porque ahí nos vamos a dar cuenta qué normas nos aplicaron, qué ingreso base de liquidación aplicaron, qué tasa de reemplazo aplicaron en esa resolución, qué número de semanas nos tuvieron en cuenta. Entonces, lo primero es la resolución que reconoce la pensión. Segundo, la historia de semanas reciente. De hecho, si estamos en Colpensiones,
pues es mejor bajar una historia nueva para mirar si de pronto la historia tiene alguna inconsistencia que podamos corregir para mejorar esa tasa de reemplazo. Si la persona, por ejemplo, estuvo en fondo privado y regresó y lo que queremos es recuperar la transición, ahí nosotros antes de demandar pedimos unas pruebas para poder demostrar esa ineficacia del traslado y le pedimos al fondo que nos expida el formulario de afiliación al fondo privado, si hubo asesoría o no al momento del traslado, si hubo reasesoría antes de cumplir la edad límite para trasladarse. Y cuando ya los fondos nos contestan que no hubo asesoría o que la asesoría fue verbal, que no tienen nada por escrito, pues ya elaboramos la demanda donde le pedimos al juez que se declare ineficaz esa afiliación para, como consecuencia de ello, pues obtener el régimen de transición. O sea que esas pruebitas las pedimos nosotros. Pero en principio, lo primero que necesitamos de la persona interesada, del pensionado interesado, es revisar la resolución que reconoce la pensión y la historia de semanas. Ahora, como son dos datos importantes, el promedio de salarios y la tasa de reemplazo, también podemos, y tenemos nuestros técnicos pues, que manejan ese tema de los cálculos matemáticos para que liquidemos el ingreso base de liquidación. Y para eso entonces necesitaríamos también pues lo mismo, la historia de semanas, nuestro técnico liquida el IBL, y si el IBL pues está correcto, ya miramos la tasa de reemplazo y con estos cálculos procedemos a presentar la demanda. Básicamente los documentos son muy sencillos. O sea, doctora, ese cálculo no es dejárselo simplemente a potestad de Colpensiones en caso de que se demande, sino que, o sea, se hace ese cálculo y se le adjunta de pronto esa simulación como soporte, o simplemente el cálculo sirve como un apoyo para yo saber si estoy mal liquidado. Bueno, cuando pretendemos hacer una demanda para reliquidación, nosotros hacemos los cálculos y los aportamos con la demanda, porque tenemos que mostrarle al juez dónde está el error. Entonces nosotros hacemos los cálculos y los aportamos con la demanda para que al momento de que el juez vaya a fallar, pues ahí tiene su cálculo. Ya si el juez obviamente va a hacer también su propio cálculo o va a nombrar otro perito, pues ya ahí tenemos el cálculo que nosotros previamente hicimos, con el cual pues nos fundamentamos en el proceso. Doctora Paula, aquí es bien importante también el tema del rigor, lo que lo decía usted ahora, de las personas en estar revisando periódicamente todo su historial. Una persona que de pronto no tenga esa capacidad de acceder, lo hablábamos ahora, el tema digital, en este futuro, abogados, ¿les ayudan, se les asesora también en esa parte? Bueno, la historia laboral de semanas pues de Colpensiones es muy sencilla, aunque la página a veces es pesada, es lenta, pero básicamente es sencilla porque pues nos hacen preguntas de seguridad, preguntas que el mismo afiliado conoce, de direcciones de teléfonos, de bancos en los que ha tenido sus cuentas, entonces son preguntas de seguridad para poder generar el usuario y contraseña y poder descargar la historia. Si la persona pues obviamente no fue capaz de hacerlo, cuando van a la asesoría con nosotros para revisar pues si tienen derecho o no a reliquidación, les colaboramos para descargar la historia. Y si estamos en un fondo privado y queremos verificar pues también la historia de semanas, también es muy sencillo porque llaman al fondo, se las mandan al correo o la descargan desde la página web del fondo. Doctora, rápidamente, recordémosle a nuestros televidentes, hagámosle un resumen de lo que fue nuestro programa del día de hoy. Esos 5 pasos en los que procede el reajuste o la reliquidación pensional. Listo, entonces tenemos que como 5 pasos en los que procede el reajuste, la reliquidación, tenemos primero, cuando no nos tuvieron en cuenta el total de semanas cotizadas. Segundo, cuando no nos liquidaron el ingreso base de liquidación más favorable. Tercero, cuando no nos aplicaron la norma que nos correspondía, la norma correcta. Cuarto, cuando no nos aplicaron el régimen de transición y por eso tenemos derecho a un reajuste pensional. Y quinto, cuando si bien pues Colpensiones no nos aplicó o nos aplicó la norma correcta, pues existen pues pautas o criterios jurisprudenciales que se han venido desarrollando, como el tener en cuenta las semanas adicionales a las 1.800 para poder obtener esa tasa de reemplazo máxima del 80%. Si usted cree que está en uno de estos 5 casos, pues que tiene alguna duda, tome nota de los teléfonos que la doctora Paula Andrea Escobar les va a entregar, porque probablemente se pueda hacer algo. Entonces, doctora, ¿en qué ciudades y a qué número la pueden contactar? Bueno, estamos en Medellín, en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental frente a la Clínica Soma, en la oficina 501, y el teléfono es 514-1187. En Pereira estamos en el edificio Banco Ganadero, en la calle 20 entre Sexta y Séptima, en la oficina 905. Y el teléfono es 340-2404.
También pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. A todos ustedes también agradecerles por habernos acompañado esta noche acá en Citacon. Recuerden, todos los lunes tenemos una cita muy puntuales a las 7 de la noche para hablar de pensiones. Tengan una feliz noche. Doctora Paula, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Buenas noches y que descansen. Muy bien, nos vemos el próximo lunes. El anterior programa con el patrocinio de Es Tu Futuro Abogados en Pensiones.